En el Santo Evangelio según San Mateo. Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. Demos lectura del versículo 1 al versículo 11. Siendo un pasaje tan corto, vamos a leerlo de forma unida. Les invito pues para que todos leamos este pasaje. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, una vez más estamos en este lugar que tú has consagrado para que desde aquí se proclame tu gloriosa majestad. Convocados por tu Espíritu Santo, nos encontramos alrededor de tu palabra en la comunión de los santos, inclinando nuestro corazón hacia ti con una plegaria, Señor. Habla, que tus siervos y tus siervas te escuchan. Tus palabras son bálsamo para nuestras vidas. Tus palabras, Señor, traen confort, seguridad, esperanza y convicción a nuestros quehaceres cotidianos. Venimos aquí porque tu palabra, Señor, nos dará dirección, nos dará instrucción, porque el día de mañana estaremos laborando en tu reino, cada uno en la esfera en la cual nos has colocado, y ahí también hemos de dar testimonio. Por eso, alentados por tu palabra, instruidos por tu palabra, exhortados y consolados por ella, Señor, buscamos, Padre Santo, la bendición, la poderosa intervención de tu Espíritu Santo. En Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, el título es, en cierto sentido, comprensible. El Adviento como lo que está por venir, de lo que estamos por celebrar como iglesia, recordando el cumplimiento de la promesa, ahora ya no del Cordero Pascual en Egipto, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacrificado por nosotros en el Gólgota, en el cerro del Gólgota. El diablo siempre ha sabido distraer al pueblo del Señor y ha inventado 1 y 1000 distractores, todo menos que nos acerquemos a la verdad. Lo hizo con Adán y con Eva. Les sugirió que Dios mentía. Les sugirió que ellos podían ser igual a Dios. Les sugirió que no necesitaban a Dios. Hoy sigue susurrando. En el siglo XVIII, con la era de la Ilustración, con el surgimiento de la ciencia y de la filosofía, no fueron pocos los teólogos y los filósofos que dijeron: ahora le arrojamos los 10 mandamientos a la cara de Dios. Porque esa es la soberbia del hombre, cuando se cree autónomo e independiente.
Sin embargo, dentro de toda la gama de expresiones fídicas, es decir, de fe que hay, el diablo sabe entretenernos a todos y a cada uno de nosotros. Tiene para todos. La iglesia papista, por ejemplo, empezamos con el miércoles de ceniza. Gente que se siente afligida o se sintió afligida porque no pudo ir a tomar ceniza. Los viernes de vigilia, una especie de misticismo para poder acercarnos más a Dios. ¿Qué diremos del populismo? Con la fiesta del carnaval, que son 3 días antes del inicio de la cuaresma. La iglesia papista oficialmente no reconoce esta fiesta, ni la encontramos en el calendario litúrgico de ellos, mucho menos en la nuestra, por supuesto. Sin embargo, esto va unido al inicio de la cuaresma, va junto y pegado. ¿Por qué no seguir mencionando otros? El mercantilismo, por ejemplo, el 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad. Inicialmente fue el Día del Amor, pero los comercialistas que saben muy bien de esto, le agregaron un poquito. Bueno, ¿por qué no el de la amistad? Pero ustedes saben cuál es su imagen y su ídolo: Cupido. Cupido en romano, en latín, pero corresponde a Eros en griego. O sea que 14 de febrero, el día del eroticismo. No, erotismo, ¿verdad? El día del erotismo. Bueno, pues sigan celebrando eso. ¿Ven cómo nos envuelve? ¿Cómo nos la capea? Bastante bien. Ese angelito que pintan ahí es Cupido, que en griego es Eros. Las promociones de las vacaciones de esta temporada, bueno, todo es una maravilla, hermanos, de distractores. ¿Y por qué no decirlo también? La política populista, el avión presidencial, la visita de Estado del Papa. ¿Quién se ha fijado ahora en ese que llaman costosísimo avión? No, pues buenos distractores, ¿verdad? Buenos distractores. En fin, hermanos. Por eso, quisiera hoy que iniciamos también nosotros la cuaresma, hablar un poco acerca del actual significado de la cuaresma. Primero, tenemos que traer a colación el concepto papista de esta temporada. Después, la idea evangelicalista. ¿Cómo lo ven nuestros hermanos metodistas, nuestros hermanos pentecostales, nuestros hermanos de otros grupos? ¿Cómo ven ellos esta temporada? Y finalmente, el testimonio reformado de la cuaresma, que quizá algunos hermanos ya se estén espantando y ya quieran salir. ¿Cómo que una iglesia evangélica está hablando de cuaresma? Pues precisamente, hermanos, cuando ignoramos nuestra historia, no entendemos nuestro presente. Quien no lo entiende no lo ama, y si no lo ama no lo defiende. Y aquello que no defendemos, estamos a punto de perderlo. Por eso, lo que tenemos más cerca es el concepto papista de la cuaresma. ¿Qué es para ellos esta temporada? Según ellos, y consultando sus teologías y catecismos, la cuaresma es una penitencia y es un sacramento. ¿Qué es una penitencia? La penitencia es un pago que uno debe a Dios por sus pecados. Y para poder ser perdonado, uno necesita cubrir eso con lo que se llama penitencia. Es una especie de cohecho al Señor. Mira, yo te pago con esto y tú me perdonas mis pecados. La penitencia de la cuaresma consiste en que cada viernes se debe guardar en memoria de la muerte del Señor. Bueno, hasta allí, pues no hay, estaríamos de acuerdo, ¿no? Diríamos junto con nuestros hermanos pentecostales, aleluya, amén.
pero lo que conlleva, porque la penitencia es una disciplina que sirve para dominar la carne y para frenar los vicios. Entonces, ahora ven ustedes la definición que ellos dan de penitencia: una disciplina que sirve para dominar la carne y para frenar los vicios. ¿Quién puede con el pecado, hermanos? ¿Quién? Usted lo sabe, yo lo sé, cómo hemos sido dominados por él, derribados por él. Y si no ha sido por el pronto auxilio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros hubiéramos sido consumidos por nuestros pecados. Todo lo que sigue a esta penitencia cuaresmal es también la contrición de corazón, la confesión de boca y la satisfacción de obra. Se hace pues necesario el cumplimiento de todas estas cosas para poder asegurarse el perdón de sus pecados. Entonces es un perdón por obras, porque mire usted todo lo que tiene usted que hacer, y esto se llaman obras. De esta forma caemos en la cuenta de que el pecador se gana su perdón porque ya se lo merece, porque él ya pagó por sus pecados. ¿De qué nos sirve Jesucristo? ¿De qué sirvió su sangre derramada en la cruz del Calvario? Si nosotros podemos. Eso es un autosoterismo. Pero la Escritura dice: la salvación pertenece a Jehová, no es por el esfuerzo del hombre. Y así entonces, el perdón es otorgado por méritos humanos y no por la gracia de Dios. Los papistas afirman que la cuaresma es un sacramento. Dijimos que es una penitencia y es un sacramento, y explicamos la penitencia. Es un sacramento, según ellos, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, arrepentimiento y renovación y preparación por parte del cristiano pecador. Es también un sacramento porque se cumple con los llamados mandamientos de la Santa Madre Iglesia. O sea que, aparte de los mandamientos de Dios, están los mandamientos de la Iglesia. Vean, hermanos, poner a la misma altura de la palabra de Dios los mandamientos de los hombres. Es lo que había sucedido cuando nuestro Señor llegó, ¿sí? Las tradiciones de la Mishnah y del Midrash estaban por encima de la misma palabra de Dios, y ponerlos aquí al mismo nivel. ¿Cuáles son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son 5. Primero, oír misa todos los domingos. Segundo, la confesión auricular de pecados. No existe perdón si usted no va ante un representante de la iglesia y le susurra al oído sus pecados. Tercero, el tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia es comulgar. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Yo les voy a poner la otra parte, que muchos de ustedes ya lo conocen, y decidan a quién van a obedecer, a quién van a escuchar. La Santa Madre Iglesia ordena ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda, o sea, que son los viernes de vigilia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, y subrayenlo, hermano, por si se les ofrece en esta temporada. 4, 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5.
Ahora vayamos con atención. Pablo se está adelantando y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primero vean qué título les pone. Toda enseñanza que no surge de las Escrituras son doctrinas de demonios. 2, dice el versículo: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, los tienen abobados, hipnotizados, anonadados, asustados, aterrorizados con sus mandamientos. Versículo 3. 1. Prohibirán casarse. ¿Cuándo Dios ha prohibido el casamiento? ¿Cuándo Dios ha dicho que es mejor vivir soltero que casado? ¿Cuándo Dios ha dicho que es más santo el soltero que el casado? De ninguna manera. Ambos son benditos delante de Dios si se hace conforme a su palabra. Sigue diciendo: y mandarán. Ay, mis lentes están borrosos, hermanos, no alcanzo a leer. ¿Qué dice? Ahí está. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Quién creó el buey? ¿Podemos comer bisteces? Claro que ya es que sí. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Nosotros hemos conocido la verdad. Nosotros no tenemos ningún problema. El problema es que cuando llegamos al mercado está cerrada la carnicería. Con razón dicen por ahí: pobre del pobre, que no puede comer carne, y cuando puede resulta que es vigilia. Sigue el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Ahí está. Porque todo. ¿Y qué significa todo? Pues todo. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Entonces, ¿usted por qué dice? Pues, ¿cómo le dicen los vegetarianos? Veganos. Esos son otros. No, sí, pregúnteles, ¿no? Entonces, veganos, vegetarianos. Pesetarianos. ¿Cómo? Pesetarianos. Hijo, miren nada más, cada que aprende uno. Bueno, vean, ahora están las dos cosas, hermanos. Dice: nada es de desecharse si se toman con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración ha sido santificado. Ahí están dos palabras. ¿A quién vamos a escuchar? Josué dijo, ¿sí? Moisés también: he puesto delante de vosotros, ¿sí?, la vida y la muerte. Escojan lo que se les dé la gana. No, ¿verdad? Dice: escoge la vida. Ahí está, hermanos. Entonces, ese es un sacramento, porque es una orden de la iglesia. Por eso la cuaresma es una penitencia, es la participación del creyente. Y un sacramento, la participación de la iglesia. El quinto sacramento de la iglesia es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Por eso don Peña Nieto le prestó su helicóptero personal, el Puma 01. Este sí sé que se conoce los mandamientos, ¿sí? Podríamos seguir, hermanos, pero también nosotros, los evangélicos, tenemos, como dicen por ahí, cola que nos pisa. ¿Cuál es la idea evangelicalista de la cuaresma? Me refiero a los hermanos que no son reformados,
a las iglesias que surgieron después de la Reforma, después del siglo XVII, después del siglo XVIII, los metodistas, los cuáqueros, etcétera, etcétera. Los pentecostales en el siglo pasado, 1900 y cacho y adelante, hermanos. En el segundo punto sobre la idea evangelicalista de la Cuaresma, lo que diremos es simplemente que no la celebran. Y no la celebran porque creen que es una fiesta de origen papista romanista. Y eso no exhibe más que una profunda ignorancia. Esto indica un desconocimiento de la historia de la iglesia. San Agustín, un líder de la iglesia del periodo patrístico, estamos hablando de los años 400-500, él escribió en una ocasión, y lo cita Juan Calvino en su obra de la institución de la religión cristiana, entre comillas: las cosas que todo el mundo guarda, podemos entender que fueron ordenadas o por los mismos apóstoles o por los concilios generales, cuya autoridad es muy útil para la iglesia. Así, por ejemplo, que cada año haya un día señalado para celebrar la pasión del Señor, su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Bueno, de alguna manera las iglesias evangélicas celebran la Semana Santa. ¿Pero qué de la ascensión del Señor? Olvidado. 40 días después de la resurrección del Señor, Él subió y, como dice el credo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y eso ya no lo recuerda la iglesia. Ese es un hecho bíblico. Está en las Escrituras. Y todo lo que está en las Escrituras debemos entonces también proclamarlo. ¿Y qué del Pentecostés? 50 días después, la manifestación pública en la iglesia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre ha estado. Desde Génesis se nos narra, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Pero en Pentecostés hace su manifestación pública dentro de la iglesia, la promesa que les había hecho nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual deducimos que esta celebración existía mucho antes que las sombras del ceremonialismo sacramentalizado del papismo cayeran sobre el culto cristiano. Lo que hicieron los reformados fue depurar, no eliminar. Si eliminamos, ya no somos reformados, somos revolucionarios. Que eso es lo que hace un revolucionario. Nada sirve, todo estaba peor, hasta que llegamos nosotros, borrón y cuenta nueva. Eso hacen también las sectas heréticas, los fastidios sin Jehová. La iglesia estaba en penumbras, en las tinieblas, hasta que surgió Roosevelt. La iglesia estaba perdida hasta que surgió Elena White. Y así sucesivamente, hermanos. La iglesia se dividió en el año 1050 y tantos. Miren ustedes, fue a Cuba a darse el becho y el abacho con el otro papa, que le dicen patriarca, pero es el mismo sentido, ¿sí? ¿Sí? Es la misma gata, más que revolcada. Esa es la idea. Que esta es una fiesta de los papistas, sino nuestra. No, hermanos. La iglesia no testamentaria comenzó con nuestro Señor Jesucristo. Y ha permanecido. Y Él siempre ha tenido un remanente fiel. Siempre ha tenido sus miles que no han doblado sus rodillas a Baal. Iglesia siempre ha existido, aún en medio de la apostasía. Otra razón por la que los evangelicalistas no celebran la Cuaresma es por un simple fariseísmo, que con un aparente celo de piedad
que más bien es un misticismo filosófico pagano, porque eso es ascetismo. Ignora la presencia y evidencia del oficio de Cristo. Si la iglesia primitiva celebraba la Cuaresma y la iglesia de la Reforma lo hizo también, ¿por qué nosotros no habríamos de celebrarla? Por supuesto, sin las distorsiones de la iglesia papista, ni los adendums que algunas iglesias han hecho. Porque ya ven, ya tenemos Halloween cristiano. Hermanos, ustedes van a ver iglesias hoy con conciertos de rock cristiano para atraer a los jóvenes. Actividades especiales en las sociedades femeniles por el 14, el día de la amistad y del amor. Hemos sido seducidos por estas fiestas paganas, hermanos. ¿Y qué dice la Reforma respecto de esto? En tercer lugar, hablemos del testimonio reformado de la Cuaresma. Del pasaje que acabamos de leer, por lo menos debemos de notar 2 que 3 cosas. Hay que analizar el periodo de Jesús en el desierto. Así lo narra el pasaje que leímos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Debemos entonces también ver esta tentación. ¿Qué sentido tiene? Y finalmente, ¿cuál es el significado del ayuno de Jesús? Brevemente, hermanos. Cristo en el desierto. Haga un recorrido por toda la Biblia. Regrese atrás. Regrese atrás. Cuando el pueblo del Señor estaba cautivo en Babilonia. Más para atrás. El reinado de David, de Salomón. Más para atrás. El libro de los jueces. Más para atrás. El paraíso. Ahí está, hermanos. Vean la diferencia. Primer Adán en el paraíso. Segundo Adán en lo que había dejado el primer Adán, un desierto. Están 2 Adanes. El primer Adán en el paraíso y el segundo Adán en el desierto. Cardos y espinas fue la sentencia del Señor. Te dará. Un yermo era eso. Un yermo era la tierra. Adán era la cabeza del pacto. Él fue colocado en el paraíso. Las condiciones en que él vivía eran muy favorables, contrario a las condiciones en las que se encontraba Cristo en el desierto. Adán fue tentado en el paraíso. Cristo fue tentado en el desierto. Esas son las cosas que debemos de ver, hermanos. Por eso insistimos, lean su Biblia consecutiva y gradualmente, hermanos, para que puedan ver todo el panorama de la salvación. Lamentablemente, el primer Adán, el representante del pacto, sucumbió a la tentación y pecó. Y nos heredó una creación totalmente contaminada por el pecado. Por otro lado, veamos a Cristo, el segundo Adán, la nueva cabeza de ese pacto. Cristo es la cabeza de la nueva raza, de la raza redimida. La iglesia es la comunión de la raza redimida. Cristo es la cabeza de la iglesia. La presencia de Cristo en el desierto va dirigida hacia la restauración de la creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios sigue amando su creación,
que ha dado a su Hijo unigénito. La restauración de la creación, la cual fue terriblemente afectada con el pecado de Adán. Cardos y espinas y desolación fue la sentencia por causa del pecado. Nótese que el Evangelio registra que la corona de Cristo fue hecha de espinas, de cardos. Y por añadidura, el Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo vino a restaurar la creación. Miren acá, por favor, Romanos 8, 19 al 22. ¿Alguien lo puede leer? Acá Isaías 65, versículo 17. Romanos 8. Versículos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación misma será, dice la Escritura, restaurada. Anhela la conversión nuestra, el renacimiento nuestro, para que empiece su restauración. Y entonces podamos ver nuevos cielos, nueva tierra. Isaías 65, 17 acá. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, y no tendrá pensamiento. Hay una promesa anunciada por un profeta. Yo crearé nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Imagínense. Y segunda de Pedro 3:13, de este lado. Y acá Apocalipsis 21:1. Segunda de Pedro 3:13, a mi derecha, a mi izquierda Apocalipsis 21:1. Segunda de Pedro 3:13, ¿quién lo tiene? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pedro y Juan citando nuevos cielos. ¿Para qué queremos nuevos cielos si vamos a vivir en las nubes, hermanos? Con batita blanca, arpita y queso Filadelfia. ¿Para qué serviría? ¿Sí? Vean entonces, hermanos, esto es a donde apunta, que Cristo vino a traer una redención cósmica, la redención de usted y la redención de la creación en su totalidad. Eso es lo que debemos de ver. ¿Y qué significa el ayuno de Cristo en el desierto? La razón de este ayuno apunta hacia Moisés y la ley. ¿Cuántos días ayunó Moisés cuando le dieron los 10 mandamientos? Mejor lo leemos, ¿no? Éxodo 24, 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés estuvo en el monte 40 días, 40 noches. ¿Y qué pasó? 34, 28. De ese mismo libro, Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches.
no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. No comió pan, no bebió agua, ayunó. ¿Y qué le entregaron? La ley. La ley. Entonces, ¿hacia qué apuntaba? El ayuno de nuestro Señor tenía como propósito confirmar la autoridad de la ley, ¿sí? Por un lado. Por consiguiente, era razonable que ese mismo milagro fuera realizado por Cristo para que no pareciera que el Evangelio era inferior a la ley. Vean, hermanos. Por eso, esos pastores que nada más piscan, bueno, en Mazahua piscar quiere decir ir a arrancar el elotito, ¿verdad? La mazorquita, piscan de aquí, piscan de allá. Es una telaraña, hermanos, sus predicaciones. Y por eso llegan a conclusiones luego tan absurdas, hermanos. Porque no toman las escrituras así consecutivamente, sus doctrinas, para irlas predicando. Otro tanto encontramos en la epístola a los Hebreos, en donde el objetivo no es demostrar a los judíos que Jesús, el Hijo de María, era el Cristo, su Redentor. Más bien, el asunto es que el propósito del escritor es demostrar en qué consistía el oficio de Cristo. Y con el cumplimiento del triple oficio de Cristo, profeta, rey y sacerdote, llegan a su fin todas las ceremonias de la ley. No más ayunos, no más sacrificios de corderos como instrumentos para ganarse el favor de Dios. Y sin embargo, los papistas alegan que la cuaresma es para imitar a Cristo. Lean la obra de Tomás Kempis, La imitación de Cristo. ¿Qué haría Cristo si estuviera en esta situación en que yo estoy? Y se imaginan lo que Cristo haría, y entonces ellos deducen que eso es lo que tienen que hacer. Si Dios quisiera que su pueblo imitara el ayuno de Cristo, lo hubiera ordenado con Moisés o lo hubiera ordenado con Cristo. Él lo hubiera encargado expresamente, o los apóstoles también, si hablan del ayuno, pero no del ayuno de 40 días. En conclusión, hermanos, como cristianos presbiterianos reformados, debemos dar testimonio del verdadero significado del Evangelio. La pregunta crucial ahora es: ¿a quién vamos a imitar? ¿A los papistas romanistas? Bueno, no pierdas oportunidad, ahorita están en el Ecatepec, a lo mejor y los alcanza. ¿A quién vamos a imitar? ¿A los evangelicalistas, quienes menoscaban la poderosa obra del Espíritu Santo que realiza dentro de su iglesia, e ignorando este periodo como un testimonio de la venida del reino? No, por supuesto. Los presbiterianos deberíamos recuperar esta celebración con el sentir de la iglesia apostólica y reformada, porque incluso en nuestro mismo presbiterio yo puedo asegurarles que no han tocado este tema. ¿Quieren echarse una excursión? Nos desperdigamos ahorita. Unos se van a Betel, otros se van a Jesús el Buen Pastor, otros se van a Monte Sinaí, etcétera, y nos vamos a ver. Entonces vean, hermanos, tenemos muchas cosas que desenterrar, ¿sí? Lo primero que tenemos que dejar bien en claro es que este periodo sea un periodo en el que se le dé un énfasis adecuado al significado de la iglesia, en vez de huir en desbandada hacia las playas y dejando a las iglesias abandonadas a solas con su testimonio. Estas son temporadas en que las iglesias se reducen a menos de la mitad, ¿sí? Porque el mercantilismo nos ha jalado. Es triste ver por estas fechas las iglesias romanistas llenas hasta en sus atrios, mientras que las iglesias evangélicas
a medio llenar, con las bancas vacías por los vacacionistas, playeristas y pueblistas. Digo, los que se van al pueblo, por supuesto. Huyen en estampida y todavía tienen el atrevimiento y la desfachatez de llamarse cristianos. ¿Buscarán una iglesia? En segundo lugar, hermano, que este periodo sea un periodo de auténtica comunión cristiana, un periodo en que las familias se visiten unas a otras. Y tercero, que sea un periodo en el que de una manera particular se predique sobre el ministerio terrenal de Cristo, según lo narran los santos evangelios. Esto es lo que hacía la iglesia apostólica, esto es lo que hacía la iglesia patrística. Este era un periodo en el que tomaban los evangelios y empezaban a predicar o sobre Mateo, o sobre Marcos, o sobre Lucas, o sobre Juan, a recordar de manera especial los pasajes de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego vinieron las tradiciones, las procesiones, y esto fue enterrando el evangelio. Por eso nosotros este periodo, si ustedes lo han notado, ¿sí?, estas fechas retomamos el evangelio y hacemos un paréntesis en nuestro calendario general y predicamos precisamente sobre algunas de las doctrinas del evangelio. Que esto sea lo que hagamos como iglesia en este periodo de Cuaresma y Semana Santa. Si no lo hacemos, ya dijo nuestro Señor Jesucristo, las piedras hablarán por nosotros, pero el juicio vendrá sobre nuestra iglesia. Que Dios nos ayude a ser fieles testigos de Él y de su poderoso evangelio. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por habernos concedido el inmerecido privilegio de ser tus testigos, de ser tus heraldos, de ser tus evangelistas que llevan las buenas nuevas de la vida eterna. Señor, muchas personas que hoy están aprehendidas por el emocionalismo, mañana encontrarán otra vez vacío su corazón. Danos la oportunidad, Señor, de hablarles de las excelencias de tu evangelio, del poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre nuestro, abre nuestros labios para aprovechar cada oportunidad para hablar de la verdad, y danos la entereza para ser fieles testigos en este lugar donde tú nos has colocado, para que desde aquí proclamemos tu poderoso evangelio. En Jesucristo oramos. Amén.